Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión quisiera presentarles otra guía con respecto a la mazmorra de defensa de la nave. Va directamente relacionado con el jefe Hydra, en el cual pues digamos que algunos han tenido muchas dificultades y me sumo a eso. Sin embargo, pues quisiera dar una breve explicación de cómo realizarla si eres un jugador solitario. Como número uno, tenemos que esta mazmorra es una mazmorra de nivel 90. Como requisito principal, pues es tener sobre todo 3 misiones realizadas, las cuales aparecen a nivel 90 y aparecen en el apartado de misiones del juego, concretamente una misión que se llama Rastros de Melee. Pues esta viene en una secuencia de 3 misiones, también porque aparece Rastros de Melee 1, que es la primera, que es en Cabo, la segunda que es Rastros de Melee 2 y Persecución de la Reina Dragona. En esta prácticamente nos toca recolectar unos ítems, concretamente madera para barcos, timón y vela, y luego nuevamente llevarlo hacia el pescador, donde siempre te va a dar la misión. Una vez la vayas terminando, entregársela y esta te entregará un ticket de entrada. En esta mazmorra la particularidad es que no necesitas entrar con varios personajes, puedes entrar con mínimo 2, máximo 8. Sin embargo, para que sea rentable es prescindible que puedas entrar con solo 2 personajes, pero si necesitas pegada, mucha pegada, porque pues el jefe requiere bastante valor de ataque, sobre todo daño, para poder hacerlo rápido, pues podrías entrar con más personajes. Sin embargo, pues cada uno tiene que tener un ticket de entrada y tienen que estar en grupo. Todo esto es en Cabo del Dragón de Fuego, en el mapa de Cabo, y tiene que ser a través del NPC El Pescador. Algo que hay que tener en cuenta para realizar esta mazmorra es que no se puede entrar con monturas, entonces todo lo que toca hacer es a pie. Por lo tanto, pues esos bonos que te dan la montura no se tendrían en cuenta. Y para mi ejemplo lo haré sin polimorfa, ya que pues digamos que haciendo testeos esta no fue tan efectiva y no la pude usar de manera adecuada. Yo creo que en algún momento lo podría hacer, pero en este preciso momento, para febrero del 2026, no fue posible con mi personaje. Es importante que se revisen primero los stats del personaje. Mientras más valor de ataque, mientras más defensa se tenga, mucho mejor. Tener en cuenta que la resistencia o la defensa, mientras más altas estén, te van a dar más probabilidades de aguantar la Hydra en pegada sin que te mate, y sobre todo para aguantar a la sirena, que en unos momentos mostraré cómo debe tanquearse para que la Hydra pueda ser efectiva, ya que esta es la que le baja valor de vida a los mástiles y pues hace que sea un poco más difícil de realizarla. Importante fijarse también en los bonus como fuerza contra monstruos, que harán que tengas un mayor ataque, también que tu valor de ataque sea alto, es decir, los ítems que tengan con valor de ataque extra en el sexto y séptimo bono, y también que tengas un daño de media considerablemente alto. Un arma con más de 40 de media podría ser de gran utilidad. También es importante que el ataque mágico y cuerpo a cuerpo sea alto, con, no sé, pueden ser amuletos o algunos otros consumibles que te puedan aumentar ese valor de ataque mágico y cuerpo a cuerpo, y como más importante, que el porcentaje de probabilidad de golpe crítico y golpe perforador estén por arriba del 100%. Y por último, si tienes ítems con fuerza contra jefes y que tengan poder del hielo en tu equipo, pues utilizarlos, ya que estos te darán una bonificación extra de daño para bajar a la Hydra más rápido. Listo, dicho una vez lo anterior, procedo a mostrar la parte de realización de la Hydra.